Hola, buenas tardes, somos Tangente, mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más. Hoy por razones de fuerza mayor me vi obligado a hacer este episodio de forma virtual, pero no importa porque ya están por aquí las personas que me van a acompañar, así que se los voy a presentar de una vez. Está por aquí María del Carmen Peláez, ella es abogada y es investigadora en la organización Diálogos. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, buenas tardes. Gracias por acompañarme. Y también está por aquí Ferdi Montepeque. Ferdi es periodista y actualmente pues trabaja en Plaza Pública. Ferdi, ¿cómo estás? Bien, gracias Luis, gracias por la invitación a Tangente Gracias. y es un No, placer platicar con ustedes. Gracias a ustedes por conectarse. Hubiera sido un gusto tenerlos ahí en el set, pero lo hacemos otro día igual porque este es un proceso que sigue y un día nos hablamos ahí en el set. Yo hoy andaba sin carro, entonces me veo un poco complicado moverme, pero no importa, ahí sí que nos evitamos el tráfico, por lo menos. Digamos, ambos lo analizan desde puntos de vista distintos, Ferdi desde el punto de vista del periodismo, María del Carmen, pues desde el punto de vista del análisis del proceso en sí. Entonces, muchas gracias. Antes de entrar a eso, un pequeño comentario noticioso. Hoy se devela que el director de la COPADE, que es la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, Osvaldo Samayoa Sosa, quien, por cierto, de repente lo ven ustedes participando en programas de televisión y demás, ha sido analista en temas de derechos humanos y analista jurídico por muchos años, pues resulta que su novia trabaja en la Comisión Nacional contra en la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. Esto fue develado el fin de semana por el PE Investiga y hoy el presidente Arévalo anunció nuevas acciones pues para atajar este problema. Se anunció en la conferencia de prensa de hoy que se solicitó a la Comisión Nacional contra la Corrupción que se elabore un informe que indague sobre la contratación de Melanie Escobar Díaz, actual directora administrativa financiera de la COPADE, ya que Escobar, pues supuestamente es pareja de Osvaldo Samayoa, quien es titular de esa comisión. Aquí hay un problema claro de conflicto de interés, ¿verdad? Es él en sus mismas redes sociales publica estas fotografías en donde se ve que ella pues es su pareja y además pues se sabe que esta persona también trabaja en la comisión, así que hay un problema de conflicto de interés. No tenemos mayor información de si ella ya trabajaba ahí y ahí fue donde, bueno, se hicieron pareja o demás, no sabemos eso, pero como sea, pues es una nueva crisis para el gobierno del presidente Arévalo, a quien ya hemos dicho en este espacio, diferentes ocasiones tienen una vara distinta de la forma como se les mide hacia otros gobiernos anteriores y por eso este tipo de casos pues generan tanta bulla y yo particularmente creo que esto va a terminar con la salida, posiblemente con la salida de Osvaldo Samayoa de la comisión. Y si quiere cuidar a sus perritos o gatitos de las pulgas, pues recuérdese que no hay mejor recomendación que Bravecto, porque pues no solo funciona, sino que felizmente ellos están celebrando 10 años en el mercado y han vendido más de 95 millones de pastillas en 114 países a nivel mundial. Bravecto para perro dura 3 meses, es desparasitante externo contra pulgas, garrapatas y ácaros, productores de la sarna. Y Bravecto para gatos es desparasitante externo e interno también. Así que aprovecha porque Bravecto dura más. Pero no sé si quieren comentar algo, María del Carmen y Ferdi, les tiro ahí la chibolita, pero el tema de conflicto de interés que siempre es interesante, ¿verdad? Sí, a mí pues sí me llama la atención el caso, tal vez personalizándolo un poco, ¿verdad? Y siendo un poco más generales en este tipo de situaciones que muy comúnmente se dan, ¿verdad? O sea, no es la primera vez que conocemos un caso de estos, seguramente hay más, ¿verdad? Pero probablemente no han existido las publicaciones que revelen que eso pueda estar sucediendo en otras instituciones. Pues creo que es un tema que pasa bastante por los códigos de ética, ¿verdad? Que es donde generalmente se regulan estos conflictos de interés o eventuales conflictos de interés que pueden generar algunas áreas grises, ¿verdad? O sea, si bien puede que los dos profesionales involucrados sean pues muy buenos funcionarios públicos, que hagan muy bien su trabajo, esta situación sentimental sí puede poner en tela de juicio de alguna manera la imparcialidad o la objetividad en algunas decisiones o en algunas dinámicas
propias del trabajo, ¿verdad? Y tratándose de una comisión por los derechos humanos, como es este caso en particular, pues eso es especialmente sensible, ¿verdad? Porque es un tema de muchísimo interés y de muchísima relevancia para el gobierno y para toda la población también, ¿verdad? Entonces, creo que esto nos tiene que enseñar, ¿verdad? También la importancia de revisar estas normas éticas. A principios de este año, justamente, la Comisión Nacional contra la Corrupción hizo el esfuerzo de proponer este modelo de código de ética para el organismo ejecutivo. Hay que revisar ahí, creo yo, cómo se aborda este tema de las relaciones sentimentales y de los conflictos de interés que pueden generar. Y pues más que todo, este tipo de casos nos tienen que servir también para ver si realmente esa normativa puede ser efectiva y está cumpliendo a este tipo de necesidades y de casos concretos que pueden ir surgiendo, ¿verdad? Y generando este impacto negativo también en la opinión pública con respecto a la forma en la que se está haciendo el gobierno y con respecto a que realmente se esté privilegiando el interés común, se esté privilegiando la objetividad y la imparcialidad en todas las tomas de decisiones que se dan en el organismo ejecutivo y en todo el aparato estatal en general, ¿verdad? Ya tengo por aquí la recomendación del mes de Editoriales Piedrasanta. Es el libro de Acabal y González Goyri. En el ocaso de sus días, Roberto González Goyri le muestra a Humberto Acabal una serie de cuadros en su taller. La mirada del poeta recorre cada color y cada línea. Entonces nace el asombro, dice. Este es el libro que se llama Acabal y González Goyri, El color de la poesía. Lo pueden encontrar en librerías Piedrasanta, está muy bonito. Si ustedes ven la edición, pasta dura y demás, lo pueden comprar en línea o también a ir a alguna de las librerías Piedrasanta, particularmente en Zona 1. Así que recomendadísimo el libro. Sí, de hecho se ha hablado, María del Carmen, no sé si has tenido chance de verla, pero de una iniciativa o de trabajar una iniciativa de ley para abordar el tema de los conflictos de interés, ¿verdad? Que es un tema, digamos que es importante para la transparencia o de alguna u otra forma también ese proceso de lucha contra la corrupción. Entonces, yo creo que es interesante eso que nos decís porque al final tenemos que aprender a abordar estos problemas y a resolverlos no solo desde el punto de vista de la administración pública, sino también con la mayor madurez política posible, ¿verdad? Y eso es difícil, porque en este caso sí estamos hablando de un funcionario que en determinados momentos se ha hablado que es cercano al presidente Arévalo. De hecho, escribió un libro sobre, no sé la temática del libro, pero el presidente Arévalo escribió el prólogo de este libro. Entonces, digamos, se entiende que había una cercanía entre ambas personas y por eso este caso se hace más complicado, creo yo, para el presidente. Ferdi, otro caso que es develado por el periodismo, por los medios de comunicación, que, digamos, le pega al presidente Arévalo en este, digamos, un gobierno que se ha vestido siempre de traje blanco, un gobierno que se ha vendido como el gobierno anticorrupción. Este tipo de casos les pegan horrible, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pues sin tener mayores detalles del caso y sin también entrar a valorar el perfil de los involucrados, pues yo diría que el gobierno de Arévalo de nuevo está frente a un nuevo reto. Y como le decía María del Carmen, tendrá que aplicar de igual forma como lo ha hecho con otros funcionarios el código de ética. Yo también recuerdo que el año pasado, dentro de los ofrecimientos para los primeros 100 días de gobierno, el presidente, el nuevo gobierno Semilla ofreció que sus funcionarios iban a ser ejemplares, iban a ser pues un grupo selecto, y pues aquí entra pues una gran oportunidad para poner en práctica eso, ¿verdad? Y pues sin duda, si van a aplicar el código de ética como lo han hecho con otros funcionarios, pues creo yo que también se tendría que dar la salida de este funcionario, ¿verdad? Y también, retomando lo que decía María del Carmen, sin duda esto llama a revisar qué está pasando en otras instituciones de gobierno, ¿verdad? Por supuesto. Aquí, ya, digamos, saliéndonos un poco de la parte tan seria y formal, nos ponemos a pensar cómo alguien que está viendo los problemas en los que está metido el gobierno, digamos, no reflexiona sobre los problemas que esto le pueden causar
al gobierno, a su propia persona. O sea, digamos, ya hablando un poco más del lado humano, ¿verdad? Es bien complicado verlo de esa forma, ¿verdad? Cómo pues, las cosas personales pueden terminar afectándonos de una forma tan fuerte en nuestro trabajo. Ojo que yo, digamos, he en algunos espacios coincidido con Osvaldo Samayoa, me parece una persona muy profesional y demás, por lo tanto, esto me sorprende. Es una lástima, pero bueno. Vamos a pasar al siguiente tema, si quieren ya para hablar un poco de las cortes, alguna noticia para arrancar motores en esto. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Cruz, dijo hace unos momentos, pone un mensaje en Twitter, en donde dice: al pueblo de Guatemala informo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se encuentran reunidos en estos momentos que estarán tramando. Esto viene a sumarse a esa decisión que parece que hay en la Corte, en donde el presidente va para un lado, los magistrados van para el otro, y que tuvo que ver de una u otra forma con el proceso de comisiones de postulación también. Al final yo creo que este desacuerdo entre el presidente y los magistrados fue una de las claves para que las comisiones de postulación se mantuvieran en la Universidad Rafael Landívar y entiendo que otra parte irá también al Congreso. Entonces, creo que eso me parece interesante para arrancar motores, pero si quieren arranquemos con un análisis inicial sobre qué impresiones les ha dado este proceso de comisiones de postulación en estos primeros momentos y que finalmente se superó la elección de las sedes, ¿verdad? Que fue un tema que creo que se comió muchas semanas, algún par de semanas del proceso y que sí fue dañino porque al final de cuentas nos aleja de lo importante, que era la revisión de perfiles y se vieron envueltos en este tema de las sedes. Si quieren, arranquemos, María del Carmen. Muchas gracias. Pues sí, creo que para hablar de este proceso y de estas dinámicas que ya adelantabas, nos tenemos que ir bastante más atrás y creo que un momento clave sería la elección en el Colegio de Abogados, ¿verdad? Creo que ese fue un momento muy significativo por el resultado histórico que alcanzó la opción pues más reformista, ¿verdad? Por llamarla de alguna manera. En anteriores procesos, probablemente la planilla que se identificaba como la más reformista solo lograba tener un comisionado, ¿verdad? Dentro de las comisiones, ahora fueron 3. Otro momento también importante, creo yo, fue que el rector de la USAC quedó fuera, ¿verdad? No está en ninguna de las 2 comisiones, eso también es histórico, nunca había pasado. Pues tenemos a un rector de la Universidad Rafael Landívar en el caso de las comisiones de postulación para Corte Suprema, que también pues es bastante comprometido, ¿verdad? Con que este proceso pues cumpla con ciertos estándares, sobre todo en temas de apertura y de transparencia. Entonces, pues creo que esto está teniendo un efecto significativo en la dinámica como tal de las comisiones de postulación, ¿verdad? Y por eso, pues ahora esta integración que hay, ¿verdad? De 37 personas ahí que tienen que adoptar sus decisiones por mayoría de 25, ¿verdad? No se logran poner de acuerdo, ¿verdad? Ninguno de los 2 grandes bloques que vemos, pues logra llegar a este número de 25 personas. En el caso, por ejemplo, de la opción que está aglutinando a los actores más reformistas, al decano, a los rectores y a la mayoría de decanos, salvo el de la USAC y el de la Universidad Regional, han demostrado que hasta cierto punto pues son bastante compactos, ¿verdad? Y están pues bastante comprometidos con mantener esta transparencia, esta publicidad del proceso y pues del otro lado que tampoco logran ser 25 votos, pues tienen otra forma tal vez un poco más conservadora, ¿verdad? De intentar que las cosas se sigan dando como se dieron en los anteriores procesos y no haya ningún cambio significativo y necesario, además, dentro de las dinámicas de las comisiones de postulación. Y esto lo que nos demuestra es que esa falta de mayoría, ¿verdad? Esa falta de que alguno de los 2 grandes bloques tenga 25 votos, ¿verdad? Para tomar decisiones, pues está generando este tipo tal vez de retrasos, pero a la larga yo creo que eso es algo que podemos ver también como un aspecto positivo, ¿verdad?
de que realmente pues sí hay probabilidades de cambio, ¿verdad? Sí tenemos ahí una ventana de oportunidad porque hay un bloque bastante sólido que está intentando proponer de alguna manera pues lineamientos, buenas prácticas que beneficien a que tengamos un proceso probablemente con mejores resultados que los procesos anteriores, ¿verdad? Entonces creo que sí, pues hay que valorar cómo este bloque de personas comprometidas con este proceso democrático de las comisiones de postulación ha ido creciendo y también se ha visto reforzado y bastante sólido con este tipo de situaciones, ¿verdad? Como que siempre finalmente la sede acabó siendo la Universidad Rafael Andívar, como proponían desde un inicio, y también pues se han abierto espacios para darle audiencias a sociedad civil dentro de las comisiones y otras cuestiones que al final pues no dejan de ser alentadoras, por lo menos, ¿verdad? Nuestro patrocinador Madera San Miguel tiene madera de experto. Recuerden que si ustedes quieren hacer alguna remodelación en su casa, de repente cambiar la cocina, no sé, armar un closet o una librera, pueden ir a Madera San Miguel. Ahí les dan no solo el material para hacerlo, sino que también capacitación, o si necesitan alguna asesoría especial, pues ahí pueden asistir. A nosotros nos gusta aquí la tienda de Zona 9 porque es particularmente grande y está muy bien ubicada, pero tienen tiendas por todo el país. Así que recuerden, Madera San Miguel tiene madera de experto. Perdi, ¿compartís, digamos, esta visión optimista de María del Carmen o estás un poco más pesimista luego de ver un poco algunos perfiles que se han presentado? Y digamos, yo creo que la parte del proceso que dice María del Carmen se describe perfectamente. O sea, hay cosas para estar optimistas, como el hecho de que no haya una sola fuerza, digamos, que pueda ser de aplanadora en las comisiones, ¿verdad? Pero el problema es con qué materia prima están trabajando los comisionados también. Claro, yo destaco lo que dice María del Carmen, que fue clave la elección en el Colegio de Abogados, ¿no? Digamos, en esta primera parte del proceso, porque es un proceso muy complejo, ¿no? Que se divide para mí en 3 partes. El primero es la integración de la comisión, luego el trabajo de la comisión, la depuración y la nominación, y ya la elección en el Congreso. Pero es muy importante este nuevo bloque que se está formando, muy claro, ¿no? Que tienen esa capacidad en algún momento de vetar algún candidato. Pero yo quisiera, si me lo permiten, hacer un poco de contexto sobre por qué es importante esta elección, ¿verdad? Y para dimensionar lo importante que es que no sé si recuerdan que muchos consideraban que esta elección era la madre de todas las batallas en el plano de la justicia nacional. Yo solo matizaría un poco que a mi parecer es solo la primera parte de esa gran batalla o de esa gran guerra por la justicia que se va a librar en este y los próximos años, ¿verdad? Entonces, es importante esta elección, primero porque va a definir si se puede renovar o no las cortes, porque hay muchos magistrados que están postulando para la reelección. De hecho, casi todos los magistrados de apelaciones se están postulando para la reelección. Y comúnmente se ha cuestionado mucho esos perfiles que hay en las salas de apelaciones y ahora los nuevos que quieren llegar, ¿no? Vemos a fiscales de la FESI, pero también hay otros personajes, otros perfiles que no se les ha puesto todavía el foco encima. Para mencionarles, casi todos los fiscales que han promovido los casos contra el movimiento Semilla están postulándose para magistrados de apelaciones. Entonces, de ahí radica la importancia de este proceso. Además que estos magistrados, si logran haber nuevos o los que elijan magistrados de Corte Suprema de Justicia, van a ser los que, si se da así, van a nominar a los próximos candidatos a fiscal general y van a elegir a los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Eso propuesto o programado para 2026, si todo marcha bien ahí. Entonces, yo diría que el proceso actualmente avanza muy a paso lento, y lo que mencionabas al inicio, esa pugna entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el presidente fue lo que retrasó
en primera instancia una de las primeras etapas de la comisión. Yo pienso que vamos a ver un escenario en las próximas semanas, si no es que similar, aún más intenso que lo que vimos al inicio, porque al principio solo estaban peleando por la sede. Ahora van a pelear por lo que realmente les interesa, ¿no? Que es incluir o vetar a candidatos. Ya algunos comisionados lo han anunciado de esa forma, ¿verdad? Paris Mart, recuérdense que si van a tomarse un par de tragos, siempre con moderación, de repente un par de cervezas, un par de vinos o lo que les guste, pues tomarse una pastillita de Paris Mart media hora antes es bueno para evitar los molestos efectos de la goma del día siguiente, así que lo recomendamos mucho y siempre con moderación. Lo pueden encontrar en farmacias, en Super 24, vale 10 quetzales la pastillita, el paquete vale 100 y con eso pues pasan el día siguiente tranquilos. Así que Paris Mart de Productos Himalaya, recomendadísimo. María del Carmen, y siguiendo la línea de lo que decía Ferdi, digamos, vamos hacia la parte más sustanciosa del proceso, en donde comenzamos a ver primero quienes quedan rechazados de entrada por diferentes temas. Ya, por ejemplo, vi la noticia ahorita de que Luis Donado, ex procurador general de la Nación, fue rechazado por un tema de forma, ¿verdad? Le faltaba no sé qué sello de notarios y no sé qué, cosas de leaks que dicen. Pero ya empezamos a ver también tachas, ¿verdad? Sociedad civil y otros actores comienzan a enviar tachas por diferentes temas. Y luego hay otra parte que es como la moda que tenemos de los últimos años, que es la judicialización de estos procesos, donde empezamos a ver amparos y otras digamos, estrategias legales para vetar candidatos u obligar a que se incluya a otros candidatos. La misma fiscal general Consuelo Porras fue de esa forma como logró finalmente ocupar la terna final de donde Alejandro Yamatei la elige, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿qué podemos esperar en esta parte del proceso y qué cosas te preocuparían? Pues yo creo que sí, definitivamente el tema de las acciones legales no deja de preocupar. No obstante, la resolución de amparo provisional que se emitió la semana pasada por parte de la CC es bastante clara con respecto a que se deben respetar los plazos. Entonces, pues ahí creo que tenemos ya un pronunciamiento importante, ¿verdad? Que por lo menos nos puede respaldar para que no vuelva a pasar lo que pasó con el anterior proceso, ¿verdad? Que los magistrados se extendieron en el cargo por más de 4 años. Creo que sí podemos pensar que en esta ocasión no va a pasar eso, sobre todo por esa resolución de la Corte de Constitucionalidad. Luego también, pues con respecto a los perfiles, ¿verdad? Que se van a elegir en este proceso, yo creo que sí, algo que probablemente tenemos que tener muy claro, a pesar del optimismo, es que probablemente no vamos a llegar a los perfiles ideales, ¿verdad? Y vamos a tener las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia que soñamos, pero por lo menos creo que tiene que haber un consenso mínimo ahí, y yo sí veo con esperanza que ese consenso se pueda lograr, y es que actores que han demostrado tener tendencias autoritarias o tendencias golpistas, ¿verdad? No se reelijan en el sistema de justicia, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, el consenso mínimo debería de ser excluir a este tipo de perfiles, ¿verdad? Por el daño que ya han ocasionado a la democracia, ¿verdad? Y que creo que hay pruebas contundentes de que eso ha sido así, ¿verdad? Sin ir muy lejos, pues varios de estos actores tienen sanciones internacionales, incluso por este tipo de acciones y actuaciones que han tenido. Entonces yo creo que sí debería de ser un consenso, sobre todo mínimo, sobre todo considerando que pues sí son muchos intereses, muchas perspectivas diferentes las que están pues al mismo tiempo dentro de las comisiones de postulación. Van a tener que ponerse de acuerdo con algunos perfiles, ¿verdad? No se va a poder pues que solo un sector elija a actores afines a su grupo, sino que realmente va a tener que haber ahí una negociación, y creo que la negociación debería de partir de ese consenso mínimo, ¿verdad? No actores golpistas. Luego con el tema de las tachas, pues hay que reconocer también que ese es un tema bastante complejo, ¿verdad? Y que todos los procesos así nos lo han demostrado,
porque siempre empiezan este tipo de argumentos de la presunción de inocencia y cuestiones así, que muchas veces es retorcer normas que no aplican para lo que es la naturaleza de una tacha, pero que sí calan en algunos comisionados, ¿verdad? Y eso provoca que en realidad la mayoría de las tachas siempre sean rechazadas, vengan del sector que vengan, ¿verdad? Pero creo que independientemente de este rechazo de las tachas, pues como sociedad civil, las organizaciones que se dedican a hacer este tipo de ejercicio de auditoría social no deberían de desmotivarse, porque si bien no aceptan la tacha, creo que logran hacer de conocimiento público y de conocimiento de los comisionados que está esta situación, ¿verdad? Así no se acepte la tacha, creo que el hecho de conocer cierto tipo de situaciones, pues sí puede tener un impacto dentro de la decisión de votar o no por un comisionado, ¿verdad? Y a la larga, eso es lo que más interesa. Entonces, creo que promover este tipo de principios para la toma de decisiones, ¿verdad? Que busquen más que todo por lo menos hacer una transición en el sistema de justicia, ¿verdad? De pasar de esta situación tan grave, tan debilitada, en donde prácticamente pareciera que ya tocamos fondo, porque hasta el proceso electoral estuvo condicionado a decisiones judiciales y por un momento pensamos que desde ahí iba a venir el hecho de que el gobierno que ganó que el partido que ganó las elecciones no pudiera asumir en el gobierno y cuestiones así, pues por lo menos que salgamos de ese punto crítico y de ese punto grave y pasemos a un estado que nos ayude a ir fortaleciendo paulatinamente nuestra democracia, ¿verdad? Yo creo que ese tiene que ser el consenso mínimo, la idea y lo que tenemos que defender desde todos los frentes en un proceso como este. Esa idea me gusta porque estás hablando de casi de un proceso de transición. O sea, no va a ser en esta elección de magistrados que vamos a limpiar el sistema de justicia, sino que es un proceso que se va a dar poco a poco, pero eso sí implica cambios importantes en este proceso que estamos viendo ahorita. Y tal vez creo que tocaste un punto bien interesante, María del Carmen, que es cómo definimos quién puede participar o no, porque, a ver, este es un proceso político, en el fondo es un proceso político que se reviste de trámites y de temas jurídicos, pero al final de cuentas, digamos, en ese filtro que se quiere poner que es la tabla de gradación, ¿verdad? Donde se dice, bueno, que tenga estudios universitarios, que obviamente que tenga la edad, que cumpla con los requisitos, que tenga años de docencia universitaria, ese tipo de cosas que se ponen en las tablas de gradaciones. Ahí se puede escapar fácilmente un golpista, por ejemplo, ¿verdad? Porque, digamos, entre los requisitos no se puede poner, y aquí estoy haciendo una broma, no lo digo en serio, pero no se puede poner que no sea golpista, ¿verdad? Digamos, ese tipo de cosas es muy difícil incluirlos en una tabla de gradación, pero no sé, Ferdi, en las discusiones que has visto y todo, ¿cómo está el ánimo alrededor de estos temas? Porque lo que dice María del Carmen realmente es más importante que si tiene 10 maestrías, ¿verdad? Y sabemos que la parte de las maestrías y los doctorados la cumplen porque se van a estudiar ahí sus maestrías y sus doctorados a universidades patitos, se los dan por ahí, pero la parte más importante es lo que dice María del Carmen, es que realmente sean personas honorables, intachables, que no hayan participado en un proceso de golpe de Estado en cámara lenta. Yo creo que es importantísimo, pero ¿cómo has visto la discusión alrededor de estos temas? Sí, importante ese tema, ¿verdad? Porque siempre cómo se define una tabla de gradación en estos procesos es clave, y ahora me parece a mí que fue una de las formas de desatar ese nudo que había, ¿no? Si bien los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los de apelaciones fracasaron en ese intento de llevarse a otro lado la sede, de alguna forma yo veo que este grupo en favor de que las cosas sigan como están en el sector justicia, ganaron por ahí un poco porque hicieron más flexible algunos requisitos. Entonces, por eso vemos a muchos fiscales que tienen pocos años de carrera. Un ejemplo es la fiscal Leonor Morales de la FESI. Ella tiene 5 años de ejercicio profesional. Entonces, con esos 5 años de ejercicio profesional, ella muy bien puede obtener 50 puntos, ¿verdad? Y si lo comparamos con la tabla de hace 4 años, de 2019,
eran 40 puntos nada más por esa cantidad de ejercicio profesional. De hecho, bajaron tanto los requisitos que incluso si cumplen con el tiempo de ejercicio profesional, pero solo tienen, por ejemplo, un año en instituciones como el organismo judicial, el Ministerio Público, eso también les da puntos. Entonces, por eso vamos a ver a mucha gente, por ejemplo, asesores de la Corte de Constitucionalidad, letrados, fiscales, no con tanta experiencia, pero sí muy, muy mediáticos, que van a tener seguramente buenas calificaciones, por arriba de 80, 90 puntos. Y ahora la pregunta viene, ¿qué va a pasar? Si van a tener los 25 votos que se requieren para poder pasar a esa lista de postulados. Y lo otro es que aquí también podría jugar alguna resolución tipo la de Consuelo Porras cuando fue reelecta, ¿no? Que la Corte de Constitucionalidad obligó a unos comisionados básicamente a incluirla en la lista. Entonces, pues ahí está el peligro de que puedan ocurrir o puedan venir más acciones legales. Yo creo que ahí está siempre, ¿no? María del Carmen, hablando de conflictos de interés, vimos a varios comisionados queriendo participar también, ¿verdad? Esta es una situación obviamente delicada, pero te quería pedir tu opinión. Esto es entre jurídico y ético, ¿verdad? Pero ¿cómo lo ves? Pues yo creo que sí, comparto bastante las observaciones que hizo el panel de expertos independientes con respecto a eso, ¿verdad? Justamente es una cuestión ética. Nosotros también identificamos que ahí es donde está uno de los problemas de raíz del modelo de comisiones de postulación. O sea, es un conflicto bastante grave que al mismo tiempo se esté haciendo el relevo de ambas cortes, ¿verdad? Porque precisamente se presta para ese tipo de negociaciones de yo te elijo y tú me eliges, ¿verdad? Y realmente que todo el sistema de justicia se renueve al mismo tiempo, creo que también pues genera un conflicto bastante grande, ¿verdad? Sobre todo por la forma en la que se eligen estos dos tipos de magistrados, ¿verdad? De apelaciones y de Corte Suprema, que son electos por diputados, o sea, ahí precisamente vemos cómo pues en definitiva es un proceso bastante político y que al final, pues si el periodo por el cual se van a ejercer las funciones es de 5 años, significa que todos los magistrados en algún punto van a estar ligados al Congreso y a los diputados de turno, ¿verdad? Y ahí, pues eso también se presta para diversas prácticas clientelares, ¿verdad? De pago y devolución de favores y de la expectativa también de reelegirse y todo este tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, creo que precisamente el hecho de que este problema ético exista porque son simultáneas las comisiones, ¿verdad? Que creo que ese es el verdadero problema, porque al final también existe este derecho a participar y a ser electo, ¿verdad? Que pues sí es bastante válido, pero pues el diseño mismo tiene el conflicto de interés insertado desde raíz, ¿verdad? Y creo que precisamente a partir de esto es que tenemos que discutir con respecto a que estas cortes no sean simultáneas, con respecto a que probablemente magistrados de apelaciones no tendrían que estar siendo electos por el Congreso de la República y únicamente magistrados de Corte Suprema, y con respecto probablemente a que los propios magistrados de Corte Suprema no se deberían de elegir los 13 al mismo tiempo, sino debería de ser un proceso escalonado, ¿verdad? Para que también ahí pues haya una diversidad de procedencias, de opiniones, propia también del transcurso del tiempo, y también que probablemente la duración en el cargo debería de ser más de 5 años, ¿verdad? Porque pues también existe este condicionamiento de que en cierto punto pues ya el afán y la preocupación llega a ser cómo me reelijo, ¿verdad? En esta corte, ¿verdad? Entonces probablemente un plazo de 10 años o mayor podría evitar o por lo menos dar un poco más de alivio en el intermedio de que este sea el interés y la preocupación real de algunos funcionarios que están ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es lamentable, es éticamente cuestionable el hecho de que se postulen y sean comisionados a la vez de otra comisión, por supuesto,
pero que también eso lo que nos lleva es a cuestionar nuestro diseño y nuestro sistema, que es donde creo yo que está el verdadero problema final de todo esto. Yo creo que ya hay una coincidencia en sociedad civil, en centros de investigación, incluso organismos internacionales que han opinado sobre el tema, que este modelo de comisiones de postulación casi que se ha agotado, ¿verdad? Lo llevamos a un punto de destrucción, y es en parte lo que tiene a nuestras instituciones, particularmente las de justicia, así. Sin embargo, hay que pensar cuál es el mejor modelo alternativo a este. Yo sé que ustedes, digamos, han hecho algo de investigación y propuesta en este sentido, y me gustaría hablar de eso, pero tal vez al final lo dejamos, porque sí, hacia dónde podríamos mover este modelo para que camine mejor. Pero, Ferdi, hablemos un poco de perfiles que se han visto. Por ahí vimos a Henry Reyes, ex ministro de Gobernación, vimos al fiscal Curruchiche también ahí, vimos a las fiscales Leonor Morales y se me fue el nombre de la otra fiscal, pero Cintia digamos hay, perdón. Cintia Monterroso. Cintia Monterroso, también al esposo de la fiscal general, Consuelo Porras, estaba por ahí. Digamos, la plana mayor del golpe de Estado estaba ahí, claramente. Y luego otros perfiles de abogados que vienen de gobiernos anteriores, que han tenido participaciones lamentables, pero ¿qué cosas te han llamado la atención en este proceso que fue largo, ¿verdad? De la entrega de papelería. Sí, bueno, me han llamado la atención los perfiles, ¿no? Y sobre todo la atención que se le está poniendo. Creo que cada vez hay, y creo que repercute en que cada vez hay más medios al alcance de la población, pero cada vez hay más ojos puestos sobre lo que está ocurriendo. Cada vez la gente se involucra más en estos temas que antes han sido muy cuestionados o que no se les ha puesto mucha atención. Están todos estos, como te decía, fiscales que han estado al frente de los casos contra el partido Semilla. Eso llama la atención porque, digamos, un análisis así rápido podría decir que están tratando saltar de un barco que se está hundiendo, que es el MP. Pero no sé si sea así, ¿no? Puede que estén viendo genuinamente un nuevo lugar a donde crecer, ¿no? Recordemos que muchos de las figuras principales hoy que ven como operadores o como actores principales en la política, la propia fiscal general, el magistrado Néstor Vázquez, antes fueron magistrados de apelaciones, ¿no? Entonces sí lo ven como una carrera estas personas, y así debería ser. Lo que pasa es que sus acciones han demostrado que no están tan apegados a la justicia. Eso me ha llamado la atención, y sobre todo cómo se han definido los perfiles, ¿no? Las comisiones de postulación aprobaron un documento que se llama perfil, pero que en realidad solo pegaron artículos de la Constitución, o sea, no diseñaron un perfil real de los magistrados idóneos. Entonces, hoy por hoy no tenemos magistrados idóneos. Y si bien es cierto, hay un tema que no se califica, que a mí particularmente siempre me ha llamado la atención, el tema de la ética. Históricamente no le ponen, y aquí María del Carmen tal vez me refresca la memoria, pero yo recuerdo que nunca se le ha puesto una ponderación, porque, digamos, es difícil otorgarle una calificación por ética a las personas. Pero este año creo que solo se hizo en 2014, que sí venía pues claro todo lo que era una persona idónea, una persona ética, una persona capaz, y con el tiempo se ha ido dejando eso muy de lado, ¿no? Entonces esas cosas particularmente me han llamado la atención, ¿verdad? Claro. María del Carmen, hablemos un momentito de este tema que nos refería Ferdi, que es la ética, ¿verdad? Haciendo un poco de análisis comparado, ¿cómo se puede medir la ética de un profesional, digamos, que tiene una carrera dentro de una institución pública?
Sí, pues el tema de la ponderación entiendo también que no se da porque hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que establece que no se le puede dar una puntuación como tal, no se le puede asignar una nota numérica a la ética, ¿verdad? Entonces, muchas veces, pues este tipo de calificación que se exige dentro de la ley, lo intentan hacer por medio de las tachas y cuestiones así, ¿verdad? Sin asignar ninguna ponderación, sino tomando en cuenta este tipo de cuestiones para la votación final y también para la aceptación de algunas tachas que hacen que las personas queden excluidas y no puedan ser votadas, ¿verdad? Para integrar nómina final. Entonces, pues yo creería que tomando en cuenta que nuestra constitución nos habla de tres requisitos fundamentales que van aparejados con la ética, que es la capacidad, la idoneidad y la honradez, pues debería de hacerse un ejercicio más allá de puntuación, de verificación de requisitos, y de hacer como una especie de checklist de, tienes 5 años y 5 años pedí, entonces 50 puntos y este problema también que ya nos mencionaba Ferdi, pues lo que debería hacerse es una valoración un poco más cualitativa también y que creo que justo en un programa que tuviste, Luis Miguel, donde estuvo Alfredo Ortega, él habló de eso, ¿verdad? El programa no era directamente de comisiones de postulación, pero en la última parte justamente tuvieron una discusión sobre eso y él mencionaba precisamente que más allá de decir, sí, tengo 25 años de ejercicio profesional, habría que preguntarse, bueno, ¿y si has litigado, qué tipo de acciones has presentado? Quiero ver algún memorial que hayas hecho para ver la calidad también del trabajo y qué es lo que estabas alegando ahí, ¿verdad? Si estás incurriendo en una práctica de litigio malicioso o si realmente estabas velando por una aplicación justa de la ley, ¿verdad? Entonces creo que ese tipo de cosas de irse a ver la calidad del desempeño profesional más allá de, pues, demostrar con papelería, ¿verdad? Y con certificados que se ha tenido el ejercicio, que se ha concluido una maestría, que se graduó de determinado doctorado, debería ir un poco más aparejado a ver también en qué términos, ¿verdad? Con qué calidades, sobre qué temas, ¿verdad? Pues precisamente creo que para eso la comisión de postulación está integrada como está, ¿verdad? En teoría, pues tiene un sector académico que representa la máxima educación superior en temas de derecho y de ciencias jurídicas en el país, tiene pues operadores de justicia que son las máximas autoridades también del organismo judicial y tiene representantes del gremio de abogados, ¿verdad? Entonces, creo que esos perfiles de los comisionados deberían de dar para que realmente pues entren en esta tarea, ¿verdad? Porque si no, bien ChatGPT podría ser el que califique los expedientes y asigne las notas, ¿verdad? La Claro. idea es que tengan este tipo de criterios y valoraciones sobre las calidades, ¿verdad? Y que estas calidades nos den cuenta también de la ética, del decoro y de la excelencia profesional de las personas que están aspirando a estos puestos tan importantes, ¿verdad? Y qué complicado lo que estás describiendo, porque al final de cuentas es poco tiempo en el que van a estar las comisiones de postulación instaladas, o sea, hacer una revisión más exhaustiva de la actuación de cada perfil, digamos, tal vez a nivel de los magistrados de Corte Suprema de Justicia sería un poco más fácil porque son menos, pero comisiones de postulación son muchísimas y ahí tal vez habría que preguntarse, María del Carmen, ¿qué era lo que hacías? Si el modelo a lo mejor funciona para evaluar a los perfiles que van a la Corte Suprema de Justicia, pero de apelaciones no tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, ahí sí es donde deberíamos estar viendo un proceso de carrera judicial que permitiera evaluar permanentemente la labor de los jueces para que puedan, digamos, ir ascendiendo dentro del sistema de justicia bueno, e incluso terminar siendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o creo que Ferri decía también, o de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? O sea, digamos que realmente pudieran ir escalando, pero el sistema que vemos ahorita casi que funciona de una manera perversa para que pase lo contrario, ¿verdad?
para que no dé tiempo de evaluar los perfiles con ese nivel de detalle que donde escribías, María del Carmen, y que al final la subjetividad sea casi, digamos, acompañada de la objetividad, de cumplir los requisitos del checklist, pero la subjetividad y tirada no hacia evaluar lo mejor de esa persona, sino evaluar quien políticamente me conviene que esté en la Corte Suprema de Justicia para fines que ya sabemos, ¿verdad? Al final, la mercantilización del sistema de justicia. Pero Ferdi, si quieren vayamos cerrando un poco esto. ¿Cómo ves el proceso? Digamos, vos que lo has visto ahí de cerca, cómo está avanzando, cómo se ven las discusiones, vemos que se va a trazar, o sea, se ve esa intención dentro de los magistrados, o una vez se decidió lo de las sedes, ya va caminando un poco mejor. Sí, de hecho, nosotros en Plaza Pública hemos hecho una cobertura, pues tratando de hacerla un poco amplia sobre este tema, y sí, y hemos visto que había una intención de retrasarla por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se retiraban de las comisiones o no, simplemente no votaban por cuestiones simples como por ejemplo ponerse de acuerdo para la hora de almuerzo. Entonces sí veíamos ahí, sí denotaba una intención de retrasar el proceso. A ver, me llama la atención que solo les quedan 3 o 4 semanas de trabajo para el plazo que se impusieron, creo que es el 24 de septiembre. Al menos en Corte de Apelaciones, yo no sé si les va a alcanzar tiempo para cumplir ese plazo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después? Va a estar complicado, porque entonces van a incumplir el amparo de la Corte de Constitucionalidad. Pero sí, yo sí pondría en duda, porque de hecho al menos el presidente de la Comisión de Apelaciones, el rector Raúl Arévalo, perdón, sí manifestaba y ponía en duda que si le iba a alcanzar el tiempo por la cantidad de expedientes. Si no estoy mal, son más de 1,500 expedientes que recibieron, esto sin contar los excluidos, incluyendo los excluidos, perdón, para Corte de Apelaciones y más de 300 para Corte Suprema de Justicia. Y entonces yo pensaría que después de la revisión, que es esta semana, las próximas 2 semanas van a ser, las últimas de septiembre van a ser claves para ver cómo se va a desarrollar este proceso, ¿verdad? Sí, ¿qué papel más importante han jugado ambos rectores que están a la cabeza de las comisiones, ¿verdad? El rector Arévalo y el rector Cortés, porque al final le han dado una guía al proceso, ordenándolo y que finalmente también creo que fue pieza clave que se lograra excluir al rector de la San Carlos de ese proceso por digamos, todos los cuestionamientos que hay alrededor de su permanencia en el cargo y la forma como llegó ahí, ¿verdad? Entonces, la verdad que sí, hay que resaltar eso, ponerle mucha atención y ahí es donde decimos, bueno, qué bueno que las universidades estén dispuestas a hacer ese paro, digamos, moral dentro de un proceso tan complejo como este, ¿verdad? Y se resalta la importancia de que estén ahí todavía. Habrá que ver en un nuevo proceso cómo si digamos, tenemos un proceso de reformas dentro del sistema de justicia y finalmente salimos del proceso de comisiones de postulación, cómo evitamos que se politicen las universidades, que eso es bien importante, pero a la vez, pues mantener, creo yo, ese espacio para la academia dentro de este proceso, que es bien importante, a lo mejor en otra forma que no se nos va a ocurrir ahorita, pero que sería bien importante. María del Carmen, para cerrar un poco tus impresiones de cómo puede caminar este proceso y también qué te preocupa, digamos, de cara a lo que falta, que ya nos señalaba Ferdi, ahí los tiempos, y que además la CC les puso el tiempo, ¿verdad? Entonces, digamos, no pareciera que esta CC vaya a avalar que se alargue el periodo de los magistrados actuales.
Pues sí, yo creo que el tiempo es definitivamente el factor más importante que también pone sobre la mesa otra gran debilidad de que las comisiones sean simultáneas, ¿verdad? Porque en el caso de los decanos tienen que estar integrando ambas comisiones al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces no podríamos ni siquiera hablar de que paralelamente ambas comisiones avancen, sino que cuando una está sesionando, definitivamente la otra no tiene posibilidades de sesionar porque faltarían 12 integrantes que son los decanos. Esto hace que los plazos y el tiempo sea más grave y más apremiante y creo que también algo que agudiza esta preocupación es el tema de que no hay una mayoría, ¿verdad? Que prácticamente en este momento vemos que hay 2 actores veto, ¿verdad? 2 grupos de más de 13 personas que pueden impedir que haya mayoría y pues no hay cómo pensar que en este momento pues puedan haber un bloque de 25 que ya garantice que va a avanzar el proceso, ¿verdad? Entonces yo creo que para salir de ese problema, ¿verdad? Esas tensiones que se podrían dar y de otros eventuales estancamientos a raíz de determinadas decisiones, pues sí dependemos bastante también del compromiso democrático de algunos comisionados, ¿verdad? Que puedan privilegiar el avance del proceso en pro de la toma de las mejores decisiones y pues se separen un poco tal vez de intereses particulares o de también de la pertenencia o la identificación que tengan con determinado grupo, con determinados perfiles y pues piensen más en los efectos estructurales que tiene un proceso como este, ¿verdad? Y pues busquen esa madurez política al final, ¿verdad? De privilegiar este tipo de consensos mínimos en donde se puedan tener acuerdos básicos que privilegien también avanzar dentro de estas comisiones de postulación. Creo que ese compromiso también lo tenemos que compartir desde la ciudadanía, ¿verdad? Buscando también, pues, evitar en la medida de lo posible el planteamiento de acciones y cuestiones que al final el efecto que pueden llegar a tener sea el de retrasar el proceso y que probablemente pues no valgan la pena, ¿verdad? Entonces creo que sí tenemos que preguntarnos qué es lo que más nos interesa, ¿verdad? Y actuar a raíz y con esa visión del objetivo principal que tenemos, que yo creería que es el relevo de cortes en tiempo y pues perfiles que estén comprometidos por lo menos con prácticas democráticas dentro del sistema de justicia, ¿verdad? Entonces, ahí veo que podríamos ir subsanando esta cuestión del tiempo, teniendo claro siempre que definitivamente es el factor que más preocupa en un momento como este. Y luego pues ya pasaremos también a que los diputados reciben la nómina, ¿verdad? Y tienen también poco tiempo para informarse sobre los perfiles de esta nómina que están recibiendo y llevar a cabo las votaciones, ¿verdad? Que también puede ser algo bastante largo, que ojalá que no se retrase por falta de quórum o cuestiones así que también hemos visto en el Congreso, porque a la larga, pues por disposición constitucional, para el 13 de octubre ya deberíamos tener nuevas cortes, ¿verdad? Sí, y qué bueno que traes el tema de las acciones judiciales, porque a veces con las mejores intenciones también sociedad civil, digamos, se ha movido hacia acciones judiciales, las cuales han sido aprovechadas por aquellas personas que, digamos, tienen intereses a veces no muy buenos sobre los procesos para retrasarlos, bloquearlos, y ya vimos que, digamos, eso provocó, pues, que se alargara de una forma exagerada el periodo de la corte anterior, provocando que la actual corte solo estuviera 8 meses en el cargo, ¿verdad? O solo vaya a estar 8 meses en el cargo, porque no sabemos qué va a pasar, pero se esperaría que no se atrase, que se puedan cumplir los plazos constitucionales y que no haya un atraso malicioso principalmente. Yo creo que eso es lo más importante, que no haya un plazo malicioso, que no haya un atraso malicioso, ¿verdad? En retrasar este proceso. Pero María del Carmen y Ferdi, muchas gracias por haber participado en este tangente súper interesante, y les dejo de una vez la invitación para que lo hagamos más adelante conforme vayamos viendo cómo camina el proceso, para ir pues analizando esos puntos importantes
y que veamos cuál puede ser el resultado, ¿verdad? Porque es lo más importante. Ya cuando tengamos a lo mejor algunos de los perfiles que se vean, podemos hacer un análisis un poco más detallado de quiénes están ahí y qué cosas tienen atrás, que estoy seguro que Plaza va a sacar bastante sobre el tema. Así que muchas gracias. Y con ustedes, pues volvemos con más Tangente mañana y toda la semana. Y por favor, suscríbanse y denle like a nuestros programas, así llegamos a más gente. Recuerden también que vamos a tener entradas ahí para el concierto de Jimena Sariñana, que es en octubre. Así que pendientes ahí de la dinámica para podérselas ganar. Y con eso me despido. Mi nombre es Luis Miguel Reyes y adiós. Gracias.